Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Karen Dayana Flores Sánchez, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. El propósito de esta entrevista es analizar el caso estudio desde una perspectiva bioética en la práctica psicológica. Tenemos el gusto de tener a nuestra psicóloga Irina Loaiza, quien estará participando y compartiendo sus experiencias debido a este tema. Bienvenida, psicóloga Irina. Muchas gracias, querida Karen. Gracias. Mi nombre es Irina Loaiza Álvarez. Mi tarjeta profesional tiene el número 149030. En este momento me encuentro laborando en un colegio privado, el Colegio de Educadores del Rey, y estoy de allí desempeñando el cargo de coordinadora académica y psicóloga. Anteriormente también he laborado en el ámbito educativo y en el organizacional. Muchas gracias, Karen. Muy bien. Bueno, psicóloga Irina, estaré exponiendo el caso que se analizará y respecto a este caso se le hará unas respectivas preguntas. Expondré a continuación el caso. En la sede de una empresa logística, Mauricio, el psicólogo organizacional, finaliza evaluaciones para un cargo de coordinación. Aplicó una batería estandarizada en donde se realizó pruebas de razonamiento, personalidad y atención. Al cerrar la jornada, la gerente de recursos humanos envía un correo para auditoría interna en el cual le pide al psicólogo que remita puntajes crudos, cuadernillos y reactivos de los finalistas. También que adjunte escaneos. En los consentimientos firmados por los candidatos solo se lee que autorizan el uso de la información para procesos de selección. El psicólogo sabe que la empresa alega transparencia y debido a su proceso, eh, pero divulgar materiales protegidos y datos crudos puede comprometer la validez futura de las pruebas, permitir malas interpretaciones y generar daños a los evaluados. También entiende el interés legítimo en revisar decisiones y criterios y que los candidatos firmaron consentimientos, aunque genéricos. En la sala de juntas, la gerente insiste que sin esos cuadernillos no hay una auditoría. El gerente financiero agrega que hay un reclamo por discriminación y que quieren ver todo. El psicólogo Mauricio observa el equilibrio inestable. Si entrega todo, vulnera estándares y expone a la empresa a riesgos legales. Si niega por completo, dinamita la relación con recursos humanos y deja sin respuesta el reclamo. Seguidamente, el psicólogo en su cuadernillo bosqueja una alternativa, informe interpretativo con criterios y evidencias, sin reactivos ni cuadernillos, custodia técnica de datos crudos, si es imprescindible visualización supervisada por peritos con acuerdos de confidencialidad. El silencio en la empresa sugiere que la decisión será examinada al detalle. Para aclarar, los puntajes crudos son los resultados en bruto que salen directamente de la aplicación de la prueba antes de cualquier conversión o interpretación. Los reactivos son las preguntas o ítems o estímulos específicos del instrumento. En este caso, el psicólogo organizacional enfrenta un dilema ético relevante al tener que equilibrar la autonomía y confidencialidad de los evaluados eh, con la protección de una información psicológica y el alcance real de un consentimiento genérico, con las exigencias de justicia que plantea la empresa, la transparencia, debido proceso y respuesta a un reclamo por posible discriminación. Al mismo tiempo debe ponderar la no maleficencia porque divulgar datos crudos y materiales protegidos puede facilitar interpretaciones erróneas, usos indebidos y daños a los candidatos, además de comprender la validez futura de las pruebas y la beneficencia, entendida como la necesidad de aportar evidencia suficiente para una auditoría legítima sin vulnerar derechos ni estándares técnicos. El conflicto central se centra en en qué nivel de información es éticamente justificable
compartir para garantizar transparencias y convertir la evaluación psicológica en un instrumento potencialmente judicial. Bueno, ya he expuesto el caso en donde se involucra el psicólogo Mauricio. Querida psicóloga, con base a este caso, me gustaría hacerle algunas preguntas desde su experiencia profesional. Y la primera pregunta sería, desde su criterio profesional, ¿dónde considera que se evidencian los principios bioéticos dentro de este caso? Muy bien, Karen. Bueno, la presencia de los principios bioéticos en este caso se puede ver la no maleficencia, ¿cierto? Que se presenta en el deber de Mauricio de evitar el daño que causaría la interpretación errónea de puntajes crudos por parte de no psicólogos. Además, proteger los reactivos evita que la prueba pierda validez para, para procesos futuros, lo cual dañaría a la profesión y a la empresa. También eh, aparece aquí la justicia, ¿cierto? Aparece en la exigencia de la empresa de un debido proceso y la transparencia. Obviamente la auditoría busca asegurar que la selección no fue discriminatoria, garantizando la igualdad de oportunidades para los candidatos. La autonomía, que es otro principio, ¿cierto?, que se refleja aquí, se refleja en el consentimiento informado. Aunque los candidatos, ellos firmaron, ¿cierto? El dilema es si ese consentimiento genérico les advertía realmente que sus cuadernillos de respuestas o la herramienta que usaron serían vistos no solamente por el psicólogo Mauricio, sino por el personal administrativo. Y esto pues ha causado todo esto, ¿cierto? Y la beneficencia se observa en el intento de la empresa por mejorar sus procesos, los procesos internos, y en la intención de Mauricio de proveer una solución. El informe, la solución es el informe interpretativo, ¿cierto? Que pueda satisfacer la necesidad de la información de la gerencia sin romper las normas éticas. Muchas gracias, psicóloga Irina, por esas respuestas tan acertadas. Eh, Otra pregunta que surge y es, a partir del análisis del caso anteriormente expuesto, ¿cuál o qué identifica como el dilema ético principal en esta situación? El dilema ético principal o el dilema central surge una pregunta: ¿cómo garantizar la transparencia institucional y el derecho a la defensa ante una acusación de discriminación, sin vulnerar el secreto profesional, la custodia del material psicotécnico y la integridad de los evaluados? Esa pregunta surgiría, ¿cierto? Y entonces es una colisión directa entre el deber de informar, o sea, la lealtad de la organización, ¿cierto? Y el deber de proteger, en este caso es la ética del ciudadano y los estándares técnicos de la psicología. Muy interesante lo que expone. Eh, Otra pregunta sería, em, ¿por qué considera usted, psicóloga Irina, que esta situación constituye un dilema ético, no simplemente un conflicto normativo o disciplinar? Bueno, excelente pregunta. ¿Por qué es un dilema ético y no solo un conflicto normativo, ¿cierto? Aunque existen normas claras, ¿cierto? Como la ley 1090 en Colombia o los códigos de la APA que prohíben la entrega del material psicotécnico a personas no idóneas, ¿cierto? En este caso es un dilema porque van a haber choques de valores. No es solo seguir la regla, sino decidir qué valor tiene más peso en este contexto.
Y surge la pregunta, ¿la transparencia institucional para evitar la discriminación o la protección técnica de la prueba? También la ausencia de una solución perfecta, ¿cierto? Cualquier decisión, eh, cualquier decisión que se tome implica un sacrificio. Si niega la información, entonces va a entorpecer la investigación sobre la discriminación, ¿cierto? Y este es un tema, por de llamarlo así, un tema ético grave. Si la entrega pues, compromete su ética profesional y la validez del instrumento con el que se hizo la prueba. También el conflicto normativo aquí, digamos, en la interpretación del consentimiento, se resuelve obviamente leyendo la ley, pero el dilema ético requiere, mi querida Karen, juicio para determinar si un consentimiento genérico es suficiente para divulgar datos sensibles. Muchas gracias por su respuesta. Eh, y finalmente, una respuesta, una pregunta para terminar el análisis de este caso. Psicóloga Irina, desde su experiencia profesional, ¿qué aspectos recomendaría tener en cuenta al analizar dilemas éticos similares en la práctica psicológica? Bueno, para futuros casos en la práctica profesional, mi querida Karen, eh, es importante y se sugiere considerar el principio de idoneidad. Los datos psicológicos crudos solo deben ser manejados por profesionales capacitados, ¿cierto? La recomendación siempre debe ser, yo como psicóloga, yo traduzco los datos a un lenguaje comprensible y útil, ¿cierto? O sea, en un informe, pero no entrego la herramienta. En este caso fue el cuadernillo. También preguntarse cuál es el mínimo de información necesaria para cumplir con el objetivo. A menudo un informe de competencias bien sustentado es más transparente que una cantidad o un montón de puntajes que la gerencia no va a saber leer. En un futuro, pues los consentimientos deben ser claros sobre quién tendrá acceso y a qué información y para qué fines. Esto es muy, muy importante. También, así como hizo Mauricio, él buscó alternativas mediadoras como peritos externos, visualización supervisada, que protejan el material, pero que den una respuesta a la necesidad de justicia de la empresa. A esto se le llama la tercera vía, ¿cierto? Es decir, ofrecer un informe de competencias tan detallado y basado en evidencias que la gerencia sienta que ya tiene toda la transparencia, ¿cierto? Que buscaba sin ellos ver la herramienta o el cuadernillo. Y si se decide no entregar el material psicológico, se debe dejar una constancia por escrito de las razones éticas y técnicas, o sea, documentar esta negativa, protegiendo legalmente y demostrar que su negativa no es un acto de ocultamiento de información, sino de responsabilidad profesional. Entonces, es importante, Karen, tener en cuenta que en la psicología organizacional, el cliente es la empresa, ¿cierto? Pero el sujeto de protección ética es el evaluado y nunca se debe sacrificar al segundo para satisfacer al primero. Ok, muy interesante su intervención, querida psicóloga. Eh, para nosotros como profesionales en formación, es de suma importancia, nos enriquece ya su experiencia, sus conocimientos como profesional, ya su actual, ya usted tiene recorrido y todo lo que exponen aquí, pues nos deja ver qué decisiones podemos tomar
si se presentan casos similares ya cuando estemos ejerciendo pues nuestra profesión. Eh, Agradezco mucho su tiempo y sus aportes, los cuales son fundamentales para comprender la importancia de la bioética en el ejercicio profesional de la psicología. Gracias por aceptar esta entrevista. Que tengas un buen día.